Este es un vídeo correspondiente al tema 5, tipos de datos lineales, y más concretamente a su sección 2.2, inserción y borrado sobre secuencias de nodos enlazados. Cuando trabajamos con secuencias de nodos enlazados, gracias a los enlaces, añadir un nuevo dato a la secuencia, lo que implicaría crear un nuevo nodo para este, no implica ningún movimiento en memoria de los datos que ya componen la secuencia, ¿vale? A diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, cuando una secuencia la implementamos mediante un array. Ahora bien, en función de en qué posición voy a insertar el nuevo dato dentro de la secuencia, al final en la práctica vamos a tener que distinguir dos situaciones completamente diferentes. Por un lado, lo que sería la inserción en cabeza, ¿vale? El nuevo nodo hay que insertarlo delante de toda la secuencia, o insertar en cualquier otra posición, ¿vale? Cualquier otra posición diferente de lo que sería la cabeza de la secuencia. Vamos por partes. Vamos con la inserción en cabeza. Dice, el nuevo nodo se inserta delante del todo, incluyendo incluso la situación de que estoy insertando sobre una secuencia vacía. ¿De acuerdo? La orden en concreto para poder hacer eso sería esto, ¿eh? Dado sec, que apunta al primer nodo de una secuencia existente, vamos a ver por ejemplo esta traza de aquí, tendríamos sec, ¿vale? En color rojo representa, digamos, la situación actual, ¿vale? Y luego en negro quedará la situación posterior, ¿de acuerdo? Por lo tanto, inicialmente digamos que tenemos la secuencia apuntando a esta secuencia de aquí, ¿vale? Cuyo primer nodo es este de aquí. Y ahora queremos insertar un nuevo dato, el dato D, delante de toda la secuencia, ¿vale? Por lo tanto, sería esta orden que os he planteado anteriormente. Fijaros, lo primero que haríamos sería parte derecha del igual, new de int de sec. Es decir, estamos creando un nuevo nodo, este de aquí. Estamos creando un nuevo nodo. En el campo data pondremos el dato que suministramos por aquí. Y en el campo de la dirección, en el campo next, pondríamos la dirección de memoria del nodo que va a ir después de este, que es el que estamos creando, ¿vale? Fijaros que ponemos sec. Sec es el contenido de esta caja, por tanto, el contenido de esta caja, que es la dirección de memoria de este nodo, es lo que se copia a esta caja de aquí. Y por lo tanto, digamos que desde esta caja de aquí estamos apuntando a este nodo, ¿vale? Hemos creado un nuevo nodo aquí, y su siguiente es el que hasta ahora era el primer nodo de la secuencia, ¿de acuerdo? Y a continuación, después de haber hecho la parte derecha del igual, lo que hacemos es sobreescribir la parte izquierda, es decir, la variable sec, esta caja, esta variable referencia, se sobreescribe ¿con qué? Con la evaluación de esta expresión. La evaluación de esta expresión es la dirección de memoria del nuevo nodo que yo acabo de crear. Por lo tanto, en esta caja se guarda la dirección de memoria del nuevo nodo, por lo tanto, dejamos de apuntar al que hasta ese momento era el primer nodo de la secuencia y pasamos a apuntar al nuevo nodo que acabamos de crear. Por lo tanto, a partir de ahora, nuestra secuencia empieza por este nodo, que es el que acabamos de insertar, y continúa por lo que era la secuencia anterior, ¿vale? Continúa directamente con lo que era el anterior primer nodo de la secuencia, ¿vale? Y a partir de ahí todo continúa como estaba. ¿De acuerdo? Y fijaros que eso también, como habíamos dicho anteriormente, incluye la posibilidad o la situación de que estamos insertando inicialmente sobre una secuencia que está vacía, ¿vale? Entonces, si la secuencia inicialmente está vacía, lo que hace es apuntar a null, ahí lo tenemos en color rojo, ¿vale? Y entonces ejecutamos exactamente la misma orden, ¿vale? Creamos el nuevo nodo, ¿con qué características? D en este atributo, y sec, que en ese momento vale null, es lo que se copia aquí. Por lo tanto, estamos creando un nuevo nodo con el dato D y como su siguiente null, ¿de acuerdo? Y cuando ya lo hemos hecho, la dirección de memoria de ese nodo es lo que escribimos en sec. Por lo tanto, sec deja de apuntar a null y pasa a apuntar al nuevo nodo que acabamos de crear. Por lo tanto, hemos pasado de una situación de una secuencia vacía a una secuencia que contiene un elemento, el elemento D. Por otro lado, si vamos a insertar un nuevo dato en una posición diferente de la cabeza de la secuencia, lo que va a ocurrir siempre es que insertaremos detrás de algún otro nodo que ya existe dentro de la secuencia y al cual vamos a tener acceso a través de una variable referencia ant, por ejemplo. Fijaros que eso también nos va a incluir la posibilidad de insertar al final del todo.
lo que sería detrás del último nodo. La orden sería esta que veis aquí, y ahora vamos a ver un poco la traza para ver cómo funciona, ¿vale? Imaginad una secuencia como esta, ¿vale? Recordad que en rojo son las situaciones actuales previas a la inserción, y nuestro objetivo es insertar detrás del nodo identificado con ANT, ¿vale? Es decir, ANT apunta a este nodo y nuestro objetivo es insertar un nuevo nodo detrás de este, ¿vale? Lo que sería, digamos, en medio de estos dos. Bien, lo primero que hacemos es crear el nuevo nodo, new node int, creamos el nuevo nodo, en el dato tendremos D, y en esta cajita de aquí, que es la caja next, lo que vamos a poner es, fijaros, ant.next. ¿Ant a dónde apunta? A este nodo. Ant.next es esta caja de aquí. Actualmente, en rojo, está apuntando a este nodo de aquí. Es decir, lo que contiene esta caja es la dirección de memoria de este nodo. Por lo tanto, esa dirección de memoria de este nodo es la que vamos a copiar aquí, en la caja next del nuevo nodo que estamos creando. Por lo tanto, si esa dirección de memoria se copia de aquí a aquí, hacemos que el atributo next del nuevo nodo que estamos creando apunte también a este nodo. ¿De acuerdo? Esa sería un poco la parte derecha del igual. Y a continuación, una vez hemos resuelto la parte derecha, lo que hacemos es evaluar toda esta parte que se evalúa a la dirección de memoria del nuevo nodo que yo estoy creando y lo escribo precisamente en esa caja, en ant.next. Es decir, ant apunta a este nodo, ant.next es esta caja de aquí, y lo que hacemos es sobreescribir esa caja de ahí con la dirección de memoria del nuevo nodo que acabo de crear. Por lo tanto, a partir de esta caja ya no vamos como antes a este nodo, sino que vamos al nuevo nodo que acabamos de crear. Por lo tanto, si yo ahora recorro la secuencia desde su principio, lo que antes era esta secuencia, ahora la secuencia llega aquí, sigue y continúa con el nuevo nodo que acabo de insertar, y detrás de este viene el que antes era su siguiente, ¿vale? Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido, efectivamente, insertar un nuevo nodo en medio de estos dos. ¿De acuerdo? Fijaros ahora la traza correspondiente a cuando insertamos, por ejemplo, al final del todo, ¿vale? Esta es la secuencia inicial, este es el nodo que está al final del todo, su siguiente sería null, ¿vale? Nosotros siempre insertamos detrás de ant, ¿vale? Por lo tanto, ant debería estar apuntando al último nodo, ¿de acuerdo? Y repetimos exactamente la misma orden. Creamos el nuevo nodo, en el campo data tendremos D, y en el campo next tendremos esta expresión de aquí. Ant apunta a este nodo, ant.next es el contenido de esta caja. El contenido de esa caja es null, por lo tanto, el nuevo nodo que yo creo se crea con null como valor del atributo next. Y una vez hecho eso, pues la evaluación de esta expresión, que es la dirección de memoria del nuevo nodo que yo acabo de crear, es lo que yo sobreescribo sobre la caja ant.next. Ant apunta a este nodo, el nodo que hasta ese momento era el último de la secuencia, y ant.next pues será el contenido de esa caja. El contenido de esa caja deja de valer null y pasa a valer la dirección de memoria del nuevo nodo que acabo de crear. Por lo tanto, ahora la secuencia que antes llegaba a este nodo y terminaba aquí con null, ahora lo que ocurre es que cuando llega aquí continúa con el nuevo nodo que acabamos de crear y la secuencia termina en ese punto. Con lo cual, efectivamente, acabamos de añadir un nuevo dato a nuestra secuencia al final del todo. Ejemplo. Imaginemos que tenemos una secuencia de n datos y queremos añadir un nuevo elemento en una cierta posición i suministrada también como parámetro. La idea es que i tiene que cumplir esta restricción, de manera que si i vale 0 supondría una inserción en cabeza. En cualquier otro caso supondría insertar en cualquier otra posición, incluyendo cuando la i vale exactamente n, lo cual significaría que estamos insertando al final del todo. Fijaros cómo lo hacemos. En primer lugar, ya lo que hacemos es descartar la posibilidad de que la i valga exactamente 0 y por lo tanto lo que estamos intentando hacer es una inserción en cabeza. Y por lo tanto la orden que hacemos, dada nuestra secuencia sec,
Pues es la que os hemos presentado hace dos transparencias. En cualquier otro caso estaríamos hablando de insertar en cualquier otra posición, y os recuerdo que para ello necesitábamos conocer cuál es el nodo detrás del que nosotros queremos insertar. Si yo quiero insertar en la posición I, ese nodo lo voy a insertar detrás del nodo I-1. Por lo tanto, lo que montamos es un bucle de búsqueda para buscar el nodo que ocupa la posición I-1, ¿vale? Una vez termina nuestro bucle de búsqueda, preguntamos si ha habido éxito, ¿vale? Si AND es distinto de null, significa que AND está apuntando al nodo de la posición I-1 y por lo tanto hemos encontrado el nodo detrás del que nosotros queremos insertar, ¿vale? Y lo tenemos referenciado desde AND. Por lo tanto, simplemente aplicamos la orden que hemos visto en la transparencia anterior, ¿de acuerdo? Veamos otro ejemplo. Imaginemos una secuencia cuyos datos están ordenados de menor a mayor. Se trataría entonces de insertar un nuevo elemento en el lugar que le correspondiera dentro de la secuencia, manteniendo la relación de orden entre sus elementos. Fijaros que la estrategia va a ser realizar una búsqueda dentro de la secuencia y tratar de localizar el primer elemento cuyo valor es mayor o igual que el que yo quiero insertar. De forma que una vez localizado, el nuevo elemento se insertaría a su izquierda. Para ello tendríamos que tener acceso también a este nodo de aquí, que es justo el anterior del que ha provocado el éxito en la búsqueda y detrás del que nosotros vamos a insertar el nuevo elemento. La mejor solución que se nos ocurre es realizar lo que vamos a llamar una búsqueda con guardaespaldas. Es decir, vamos a tener una variable de referencia AND que va a actuar como una especie de guardaespaldas de AUX, apuntando en todo momento a su nodo anterior. Vamos a ver el código y lo entenderemos mejor. Este sería nuestro bucle de búsqueda, el típico mientras AUX distinto de null y AUX.data menor que D. Es decir, este bucle terminaría cuando el dato que estamos encontrando es mayor o igual que el que nosotros queremos insertar. Inicializaríamos AUX a la dirección de memoria del primer nodo de la secuencia, como es habitual. En ese momento, fijaros que cuando AUX está apuntando al primer nodo de la secuencia, no existe, digamos, su nodo inmediatamente a su izquierda. Por lo tanto, AND la inicializaríamos a null. Luego dentro del bucle, mientras no encuentre lo que yo estoy buscando, entonces hacemos avanzar de esta manera. AND igual a AUX igual a AUX.next. Es decir, justo antes de que hagamos AUX igual a AUX.next, es decir, antes de que AUX pase a apuntar al siguiente nodo dentro de la secuencia, hacemos que AND apunte exactamente al nodo al que estaba apuntando hasta ese momento AUX. Una vez finalizado el bucle, en lugar de preguntar si ha habido éxito o fracaso en la búsqueda, lo cual es irrelevante para este ejemplo, lo que nos va a interesar preguntar es si finalmente la inserción me va a suponer una inserción en cabeza o en cualquier otra posición. ¿De acuerdo? Y eso lo preguntamos preguntando si AUX vale sec. Fijaros, si AUX vale sec, estaríamos en las condiciones iniciales y por lo tanto este bucle no ha ejecutado ninguna de sus iteraciones. Lo cual puede suceder o bien porque AUX vale directamente null, es decir, la secuencia es una secuencia vacía, ¿de acuerdo? O bien porque el primer nodo ya tiene un dato que es mayor o igual que el que yo quiero insertar. Por lo tanto, el que yo quiero insertar lo tengo que insertar delante del todo. Lo mismo que cuando la secuencia está vacía. Si la secuencia está vacía, el dato que yo voy a insertar es una inserción en cabeza. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en el momento que AUX vale sec, la orden para insertar sería la que ya conocemos habitualmente. En otro caso, estaríamos hablando de una inserción en cualquier otra posición y lo que ha ocurrido es que este bucle ha realizado una serie de iteraciones y finalmente AND se ha quedado apuntando al nodo detrás del que nosotros tenemos que realizar la inserción. Por lo tanto, aplicaríamos la orden habitual para cuando hacemos una inserción en cualquier otra posición, con la única diferencia de que aquí, en lugar de haber puesto AND.next, hemos puesto directamente AUX. Más que nada porque AND.next es exactamente el nodo AUX, ¿vale? Dado que AND es el guardaespaldas de AUX, AND.next debería ser AUX. Bien, pasemos a hablar de borrados, que al igual que una inserción,
son dos operaciones que nos van a permitir modificar la estructura, lo que es la topología de la secuencia de nodos enlazados, mientras que un recorrido o una búsqueda nos permite modificar los datos de nuestra secuencia, pero no la estructura, digamos, la topología de los nodos que hay por debajo. Al igual que ocurría con la operación de inserción, la eliminación de un dato de una secuencia de nodos enlazados no implica ningún movimiento del resto de los datos que forman parte de la secuencia, a diferencia de si esta secuencia estuviera implementada mediante un array. Una vez hablando ya exclusivamente de la operación de borrado, se nos van a plantear las dos situaciones semejantes a como ocurría en la operación de inserción. Es decir, vamos a distinguir por un lado que el nodo que yo quiero eliminar es el primero de la secuencia o cualquier otro. ¿De acuerdo? Vamos por partes. Esta sería un poco la orden sec igual a sec.next si yo quiero eliminar el primer nodo de la secuencia. Fijaros, sec está apuntando a este nodo, ¿de acuerdo? Este es el nodo que yo quiero borrar. En color rojo sería la situación actual. Y simplemente haciendo sec igual a sec.next, lo que hacemos es sec apunta a este nodo, sec.next de alguna manera contiene la dirección de memoria del segundo nodo dentro de la secuencia, y esa dirección de memoria es la que pasa a escribirse aquí. Por lo tanto, sec deja de apuntar al primer nodo de la secuencia y pasa simplemente a apuntar al segundo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la secuencia, lo que antes era una secuencia que empezaba por aquí, ahora es una secuencia que empieza a partir del segundo nodo. Por lo tanto, desde un punto de vista lógico, da la sensación de que hemos eliminado el primer dato de la secuencia. Fijaros también que si esta secuencia contenía un único nodo, el nodo que vamos a borrar, lo que tendríamos aquí sería null, ¿vale? Digamos que si solamente tenemos un nodo, en el atributo next tendríamos la dirección null y por lo tanto sec dejaría de apuntar al único nodo que contiene su secuencia y pasaría directamente a apuntar a null y por lo tanto estaría representando una secuencia vacía. Pasaríamos de haber tenido una secuencia de un nodo a una secuencia vacía. Por otro lado, si lo que vamos a hacer es eliminar un nodo que no ocupa la primera posición dentro de la secuencia, necesariamente tiene que tener un nodo a su izquierda, ¿de acuerdo? Y por lo tanto la orden sería simplemente enlazar ant.next con aux.next. Es decir, yo quiero eliminar este nodo, el nodo aux, y lo que voy a hacer es simplemente enlazar el anterior con el siguiente, ¿vale? Lo que voy a hacer es sobreescribir esta casilla de aquí, ant.next, ¿de acuerdo? No con la dirección de memoria que ahora mismo tiene, que es la dirección de memoria del nodo que yo quiero borrar, sino con la dirección de memoria del siguiente del que yo quiero borrar. La dirección de memoria de este nodo que está aquí estaría almacenada en aux.next, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aux.next es lo que yo escribo en ant.next. Y de esa manera yo me creo este bypass entre ant y el siguiente de aux, ¿de acuerdo? Como bien dice en el último párrafo, en el caso particular de que aux, el nodo que yo quiero eliminar, fuera el último de la secuencia, entonces de alguna manera aquí lo que tendríamos es null. Y por lo tanto ese null es lo que se escribiría aquí y quedaría correctamente eliminado el nodo aux pasando a ser ant el último. Ejemplo. Dice eliminar si existiese la primera ocurrencia de un cierto dato d. En caso de que no existiera dentro de la secuencia ese dato, pues no hacemos nada. Bien, montamos un bucle de búsqueda para buscar aquel nodo cuyo dato valga d. La búsqueda la hacemos con guardaespaldas porque cuando yo haya encontrado el nodo aux a eliminar, debería tener acceso a su nodo inmediatamente anterior para poderlo ligar con el siguiente. Así pues, una vez termina el bucle de búsqueda, nos planteamos si ha habido éxito, porque solamente en caso de éxito es cuando yo voy a tener que eliminar el nodo aux. Si aux es distinto de null, es que aux apunta al nodo que yo tengo que eliminar. Y a partir de ahí yo me pregunto si lo que tengo que eliminar, si ese nodo es el primero de la secuencia o es cualquier otro. En caso de que fuera el primero de la secuencia, tendríamos que efectuar un borrado en cabeza y esta es la orden. Para ello lo que hago es preguntarme si aux vale exactamente lo mismo que vale sec. Como sec apunta al primer nodo de la secuencia, si aux contiene esa misma dirección de memoria, significa que aux está apuntando al primer nodo y por lo tanto lo que tengo que hacer es un borrado en cabeza.
En cualquier otra situación, aux apunta a cualquier otro nodo distinto del que está en cabeza. Y por tanto, la orden para borrarlo sería esta otra. Y para finalizar, un último ejemplo en el que vamos a realizar un recorrido de todos los elementos de una secuencia para localizar todos aquellos datos que estén por debajo de un cierto umbral. En ese caso, todos esos datos los eliminamos de la secuencia. ¿De acuerdo? Ese sería un poco el enunciado de este ejemplo. Fijaros que lo que vamos a hacer es montarnos un recorrido, ¿vale? Un recorrido normal, while aux distinto de null, aux inicializado en sec. Utilizaríamos también el guardaespaldas porque vamos a necesitarlo en caso de que queramos hacer borrados, ¿de acuerdo? Y luego fijaros que lo que vamos a hacer es, para cada nodo aux que nosotros estamos visitando, nos preguntamos si su dato está por debajo del umbral. Si está por debajo del umbral, entonces procedemos a borrarlo, por así decirlo, y en caso contrario simplemente pasamos al siguiente, ¿vale? Pasamos al siguiente, es ant igual a aux igual a aux.next. Centrémonos ahora en las acciones a realizar en caso de que efectivamente hayamos localizado un nodo que hay que borrar, ¿vale? Aux hay que borrarlo, por lo tanto yo me planteo el if-else habitual ya de si estoy haciendo un borrado en cabeza o en cualquier otra posición, ¿de acuerdo? Yo elimino el nodo de esa forma y fijaros que si yo he eliminado un nodo, efectivamente aux hay que pasarlo al siguiente, porque aux es el nodo que hemos eliminado, pero si yo he eliminado aux, el anterior sigue siendo el mismo que era hasta ese momento y por tanto no hay que actualizarlo. Por último, un detalle muy importante que conviene no pasar por alto. Y es que en el momento que esto lo implementamos como un método que recibe la secuencia como un parámetro, si el contenido de este método es susceptible de haber modificado quién es el primer nodo de la secuencia, como por ejemplo en este caso, que estamos borrando el nodo que está en cabeza, entonces la secuencia no puede entrar y salir por aquí y dejar este método void, ¿vale? Porque los cambios hechos dentro del método luego al salir de la llamada no serían visibles, ¿vale? No estaría actualizado correctamente. Por lo tanto, en esos casos, la secuencia tiene que entrar por aquí y salir por aquí, ¿vale? Por lo tanto, la secuencia entra por aquí, sale por aquí y al final del método hay que hacer un return de la secuencia. Nos vemos en el siguiente vídeo.